¿A qué nos referimos con la selectividad? Se refiere a la velocidad de hidrogenación relativa de los ácidos grasos más insaturados con respecto a los menos insaturados. Los ácidos grasos que son más insaturados tienen una velocidad de reacción mucho más alta. Entonces, ahí en esa velocidad de reacción más alta puede ocurrir que se formen los ácidos grasos trans, porque la reacción está ocurriendo muy rápido, entonces no se puede controlar. La reacción, fíjense, si nosotros tenemos ácido linolénico, que lo hidrogenamos y obtenemos ácido linolénico, este ácido linolénico cuando se está hidrogenando se puede formar el isolinoleato, el ácido isolinolénico, que va a ser trans. O sea, este es el nombre para el ácido graso linolénico. Trans, después el ácido linoleico se hidrogena una vez más y nos da el ácido oleico, que el ácido oleico, si no ocurre la hidrogenación completa, puede llevar a el isoleico, que si se hidrogenan todos estos, vamos a llegar al ácido esteárico. ¿Sí? Las velocidades de reacción, fíjense que la velocidad de reacción del linolénico al linoleico y del linoleico a oleico del linoleico al aoleico y de oleico a esteárico es 12 veces más rápida la reacción del linoleico al aoleico que la de oleico a esteárico. Y la reacción, acá no puse los valores, pero esta reacción es mucho más rápida que esta, por lo tanto es mucho más rápida que esta. Que solamente se calcula en aquellos aceites que tienen linolénico, como el aceite de soja. El original, porque ahora el soja está todo alto oleico. ¿Cómo ocurre? Acá podemos ver cómo ocurre la cinética de la hidrogenación. Los primeros ácidos grasos que se hidrogenan son los ácidos grasos linolénico y linoleico, y posteriormente el ácido oleico. Entonces, la formación, vemos que el linolénico y el linoleico disminuyen siempre. En un momento el oleico sube, aumenta su concentración porque estos se van hidrogenando hasta oleico, y después baja porque ya se va hidrogenando y empieza a formarse el esteárico. ¿Sí? Fíjense cómo es la pendiente de la desaparición del ácido linolénico y linoleico con respecto a la del oleico, que en un momento llega a estar casi constante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué factores afectan al proceso de la formación de los ácidos grasos trans según los parámetros que tengamos? A mayor temperatura hay mayor selectividad para la hidrogenación, pero también ocurre una alta formación de ácidos grasos trans. ¿Sí? Sí, hay mayor velocidad de hidrogenación, pero si la hidrogenación no es completa, va a aumentar la isomerización a ácidos grasos trans. La presión de hidrógeno tiene que ser alta, porque si no, la relación de selectividad disminuye, por lo tanto también, al tener menor concentración de hidrógeno, disminuye aumenta, en realidad tendría que ser la formación, perdón, con alta presión disminuye la formación de ácidos grasos trans, y la velocidad de hidrogenación es alta, porque si tenemos mucha concentración de hidrógeno, va a ser más fácil que se hidrogenen estos ácidos grasos.
tenemos que controlar la agitación para disminuir también la formación de ácidos grasos trans y disminuir la concentración de oxígeno en nuestro medio de reacción. La concentración del catalizador, si aumenta, la selectividad es alta, la isomerización es alta y también la velocidad de hidrogenación es alta. Y acá está que aumenta la actividad del catalizador, la relación de selectividad, o sea, de linoleato a linolato o de linolato a oleato es alta, la isomerización es baja y la velocidad de hidrogenación es alta. Pero acá tenemos que tener en cuenta que después nos puede quedar mucho más residuo de catalizador en nuestro aceite hidrogenado, entonces tenemos que ver cómo va a ser el proceso de refinamiento. Bueno, y acá está explicado lo que les decía recién. Acá. ¿Cómo podemos ver cuál es la selectividad para la comparación entre níquel y cobre de estos catalizadores? El platino, la eficiencia de los catalizadores va en este orden: platino, paladio, níquel y cobre. El cobre habíamos dicho que el de menos efectividad tenía, y el tema es que el cobre es el que más se envenena de todos. La formación de trans es mejor el níquel, cobre, paladio, o sea, tiene menor formación de trans el níquel que el resto de los catalizadores. Y en comparando entre el níquel y cobre, la selectividad es mejor para el níquel, al igual que la velocidad. El níquel tiene menor envenenamiento que el cobre, es más costoso el níquel que el cobre, forma más cantidad de trans y es menos prooxidante, porque habíamos dicho que cuando el cobre se envenena es prooxidante. Profe, entonces la formación de trans estaría al revés, ¿ahí o no? Está al revés, sí, es mayor esta formación de trans y este es el que menos transforma. Bien, gracias. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Que bueno, ya les digo, estuvimos bien. La temperatura, que habíamos dicho que no supere los 210 grados, pero la mejor temperatura de trabajo es la de 150, una presión de hidrógeno de 5 bar, una actividad de catalizador alta, o sea que estén libres de envenenamiento, no estén contaminados, agitación, concentración de catalizador baja. Y el tema del catalizador de platino de segunda generación es un platino que se ha estado utilizando, se puede volver a utilizar, ¿sí? O sea, en un proceso en continuo, el platino se puede volver a utilizar. Eso es la segunda generación en el caso del platino. ¿Alguna duda para la hidrogenación? Profe, en el cuadrito anterior, el níquel entonces es el que más trans produce. El níquel es el que más trans produce. Bien, gracias. Si dejamos la hidrogenación, vamos a la isomerización. Que bueno, la isomerización es un efecto contraproducente de la hidrogenación, ¿sí? Los isómeros son sustancias de compuestos que están formados por los mismos elementos, combinados en las mismas proporciones, con la misma forma molecular, pero con distinta estructura molecular, distinta estructura tridimensional.
Esta diferencia en estructuras moleculares le van a dar a estos ácidos grasos diferentes propiedades químicas y físicas, como por ejemplo el punto de fusión. Las propiedades físicas, recordemos que las vamos a ver en una próxima clase. Sabemos que los ácidos grasos trans son, los dobles enlaces trans son más estables, porque no tienen el impedimento estérico que tiene este doble enlace. Pero no son buenos para la salud humana. Entonces, hay dos tipos de isómeros. Los isómeros geométricos, ¿sí?, que van a ser isómeros de acuerdo a la estructura tridimensional que tenga esta molécula. Los cis o los trans. Los cis van a tener menor punto de fusión. A ver si tenemos... No. Que los trans, recuerden que cuando el ácido graso es cis, esto lo vieron en la clase pasada, se forma como una curvita en la cadena hidrocarbonada, y cuando son trans, están en posición como ácidos grasos saturados. Por eso, los ácidos grasos trans tienen mayor punto de fusión. Y están los isómeros de posición, en donde el doble enlace tiene la misma cantidad de dobles enlaces, pero está ubicado en una posición diferente, en un carbono diferente. Esto ocurre cuando los ácidos grasos se oxidan y se forman los dienos o trienos conjugados. La hidrogenación y otros procesos que implican elevadas temperaturas pueden provocar cambios en la posición de un doble enlace y en la conformación de cis o trans de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces hay que controlar siempre que estemos usando el aceite adecuado para este tipo de procesos para evitar la formación de ácidos grasos trans o de que se oxiden y se formen los dienos o trienos conjugados. Los ácidos grasos trans se forman un poco más de lo que ya veníamos viendo durante el proceso de hidrogenación parcial de los aceites, y por lo tanto, para poder eliminarlos es necesario una refinación posterior, y también se forman durante la fritura. Y durante los ácidos grasos se forman durante la desodorización, porque esta también ocurre a temperaturas altas. Estos ácidos grasos trans, al tener un mayor punto de fusión, se han utilizado en la industria alimentaria, pero bueno, con el tiempo, así como les explicaba que los dobles enlaces trans, esto no sé si se acuerdan de química orgánica, son más estables que no tienen el impedimento estérico que sí tiene el cis, por eso también tienen un mayor tiempo de conservación los ácidos grasos trans. Pero bueno, sabemos que tienen efectos adversos sobre la salud humana. Denme un minuto. Perdón. Estos ácidos grasos trans están presentes en productos de panificación, porque por lo general en los productos de panificación y repostería se utilizan grasas hidrogenadas, ¿sí? Y bueno, como les venía diciendo, tienen efectos adversos para la salud porque alteran el metabolismo de los lípidos, incrementan el colesterol que está presente en las lipoproteínas de baja densidad,
aumentan la inflamación vascular y aumentan el desarrollo de enfermedades cardio- y cerebrovasculares y renales. Esto van a ver, la última clase es sobre los efectos, cuáles efectos tiene el consumo de grasas en la salud humana. Todos los tipos de grasas que haya, ahí van a ver cómo es eso. Existen ácidos grasos trans que son producidos naturalmente, pero son producidos en pequeñas cantidades y son debido a los microorganismos que están en el estómago de los rumiantes, como las vacas. Pero ¿qué pasa? Están en tan pequeña cantidad que no se supone que no tienen efectos sobre la salud humana, como en el caso de las grasas hidrogenadas, que ahí hay una gran concentración de ácidos grasos. Estos ácidos grasos trans tienen una regulación, no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, en donde dice que el contenido de ácidos grasos trans en el Código Alimentario argentino no debe ser mayor al 2% de las grasas totales en aceites y margarinas y no debe ser mayor al 5% del total de las grasas en los alimentos que tienen grasas. En este caso es el 2% de un alimento que es solo grasa, que es solo lípido. En este caso es el 5% del total de la grasa de todo el alimento. Así que en el alimento es mucho menor el porcentaje de ácidos grasos trans. Bueno, y estos porcentajes no se aplican para, por ejemplo, las carnes, que tienen un porcentaje de ácidos grasos trans, pero porque son producidos naturalmente. O la leche.